Pues mira, algunos se quejaba el otro día porque estaba hablando del Real Madrid con la camiseta del Arsenal. Pues mira, hoy me he puesto la del Español y voy a hablar del Barça. Vamos a comentar cómo está la situación del fichaje de Dembélé por el Paris Saint-Germain. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues sí, como decía, vamos a comentar cómo está la situación del fichaje de Dembélé por el Paris Saint-Germain, un fichaje que ya está hecho, de hecho, valga la redundancia, hablaban ayer por la noche en España de que el contrato ya estaría firmado, que de hecho el reconocimiento médico va a tener lugar hoy viernes a muy tardar mañana sábado, pero tanto los medios de Francia como también los catalanes pues daban ya por hecho el fichaje de Dembélé. Antes de ir a todo lo de Dembélé y el Paris Saint-Germain, además también trataré un poquito una noticia que salió también ayer en España sobre Luis Enrique y el propio club parisino. Quiero hablar del Barça, del Barça como institución y lo que ha pasado con esa palanca que, si os acordáis, hace cuestión de 4 o 5 días, hablaba yo en un vídeo de que cómo podía permitir Tebas que el Barça fuese a utilizar otra palanca cuando el propio presidente de la Liga ya había prohibido esta práctica, la de vender activos del club, para luego aumentar la masa salarial, o bueno, el límite salarial, mejor dicho, que cómo lo iba a permitir si, ya digo, el año pasado, una vez finalizó el verano, pues Tebas lo había prohibido. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué surgió la semana pasada? Pues se decía que la parte de Orpheus, la empresa de Jaume Rouras, y la de Socios.com, que habían adquirido parte de ese Barça Studios por X dinero, creo que eran unos 200 millones, no habían hecho el pago. Entonces, que yo ahí hablaba en el vídeo, no sé cómo va el Barça a utilizar un dinero que ya ha utilizado, pues se ve que el Barça lo que hacía era readquirir ese X% de los derechos que él había vendido para revendérselos a otra empresa alemana, a un fondo de inversión alemán. De esa manera, pues sí, pareciera, o yo entiendo que entonces el dinero que le debe Orpheus y Socios.com era el mismo, pero por menos parte de Barça Studios, y que esa parte, el 8% en total, pues el Barça se la revendía a esa empresa alemana, ¿vale? Eso es lo que me he enterado en los últimos días y por fin, como os pedía también en los comentarios, que no sabía si eso funcionaba así, pero lo que yo entendía era que el Barça utilizaba 2 veces el mismo dinero, pues parece ser que no, que sí que había una vía legal, obviamente, porque si no ya hubiese sido para mear y no echar gota. Pero ¿qué ha pasado o qué sucedió? ¿Qué nos enteramos ayer gracias a TV3? Pues que ese fondo alemán que no. Lo comentaba también en el vídeo de ayer cuando me despedía de vosotros, que decía que bueno, que parece ser que ese fondo de inversión alemán que había dejado tirado al Barça. A ver, eso es como yo lo veo, que obviamente está la otra opción de que el Barça, aunque menos probable y menos posible, que el Barça haya rechazado venderle ese dinero a la empresa alemana, ¿no? Pues decían que lo que el Barça tenía que venderle estaba valorado en 65 millones de euros y que este fondo de inversión alemán iba a pagar 60. O sea, el Barça sí que iba a aceptar pues perder 5 millones de euros, pero tener ese dinero de verdad ahora y poderlo utilizar, porque si no, según cuenta también la televisión catalana TV3, el Barça estaba bloqueado y no podía ni inscribir ni fichar jugadores. Sí que entiendo que esa maniobra era buena y por eso mismo pienso que no ha sido el Barça el que ha rechazado al fondo de inversión alemán, sino que ha sido la empresa, porque vete tú a saber que ha visto que no les cuadraba y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Que al final lo de los 60 millones esos, pues no. Claro, ¿qué ha pasado? Y aquí ya lo hilo con la situación con el fichaje de Dembélé, que el Barça sí que prácticamente contaba con esos 60 millones y los había puesto en el plan de viabilidad a la Liga, y ahora no. Entonces ahora tiene que correr y tiene que conseguir esos 60 millones de beneficio que repercutan en el límite salarial, que no es vender a Dembélé por 60 millones, ya lo expliqué en el otro vídeo, sino que va a tener que ahorrar esta cantidad de dinero. Ahora ha vendido a Dembélé, y aquí es a donde voy a ir yo. Lo de la venta de Dembélé por 50 millones de euros al Paris Saint-Germain era la cláusula de rescisión, y aquí, según he estado leyendo a muchos culés y en diversos medios de comunicación, estos 50 millones le van a computar al Barça. Entonces, claro, el Barça aquí tiene un ingreso de 50 millones, lo que pasa que no sé por qué los demás se saltan la parte de que Dembélé se va a llevar el 50% de esa cantidad. O sea, por mucho que el Barça ingrese 50
o ingresase 25, que es al final lo que va a ingresar, tú luego tienes que poner esos 25 millones en pagos o donde quieras. Pero esos 25 millones salen de las arcas del club, van a acabar saliendo. Entonces, que nos vendan ahora historias de que no, que ahora le vamos a timar al PSG. No, eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil como entrar en Twitter y decir, venga, el PSG te paga 50 millones, pues luego no les dé los 25 al representante de Dembélé y que corra. A ver, seamos serios, que es lo que muchas veces digo. A veces la capacidad que hay en parte de la afición culé deja mucho que desear. Esto en cuanto a lo referente al Barça. ¿Qué ha hecho Dembélé? ¿Qué ha hecho Dembélé? Bueno, pues parece ser que el jugador francés le dijo a Xavi que ya estaba hasta las narices de que tanto la prensa como parte de la afición y demás estuvieran en contra de él. Y que antes de que lo matasen, deportivamente hablando, pues él había decidido irse. Que veía un proyecto serio, obviamente cobra mucho más dinero, de hecho va a cobrar 20 millones netos en el Paris Saint-Germain, y que veía, aquí ojo, que yo creo que aquí Dembélé patinó con este motivo, para mí patina, pero dice que ve al PSG como un club y un proyecto más serio. Más serio. Recordemos que hay jugadores que ya han salido del PSG diciendo que el trato es inhumano. Recordemos que el PSG dejó a Rabiot un año sin jugar porque no quería renovar. Recordemos también que por querer salir del club, Verratti, que intentó ir al Barça, Neymar, que intentó ir al Barça, pues no voy a entrar ahora en la gracia de que cuando el Barça va por alguien del PSG, el PSG llega y se lleva a su estrella, no voy a entrar en eso. Voy a entrar en lo que cuando algún jugador ha intentado salir del PSG, siempre algo ha pasado. A Neymar le encontraron algunos asuntos, a Verratti también le encontraron asuntos turbios y pasan una serie de cosas que llaman mucho la atención. De hecho, solo hay que ver ahora cómo está la situación de Kylian Mbappé o cómo estuvo cuando parecía que se iba a ir gratis. Entonces, que Dembélé diga es que aquel club me parece más serio cuando ya sabemos en todo lo que está envuelto el Paris Saint-Germain y también al Khelaifi, pues claro, que te utilice eso como motivo, pues mira, di no, me voy al PSG porque me van a pagar mucho más, además no me va a matar la prensa, o por lo menos no de primeras, y aquí ya estoy hasta los cojones. Es que no hay más, porque el transcurso o la carrera de Dembélé en el Barça llegó como estrella porque costó 150 millones de euros cuando prácticamente no había hecho nada. Tenía 18 años, una muy buena media temporada en el Borussia Dortmund, pagó Bartomeu lo habido y por haber, y entonces llegó como estrella, como digo. Y luego, a partir de ahí, bueno, por las lesiones, el ser poco profesional o nada profesional, pues le fueron lastrando en su carrera en el FC Barcelona, llegó a jugar muy poco, de hecho, estas estadísticas que a mí no me gustan nada, pero la comparación de cuánto cuesta un partido de Dembélé, cuánto cuesta un gol, teniendo en cuenta su fichaje, mira, a mí eso me parece una tontería, pero sí que me sirve para ver, pues, los pocos goles, las pocas asistencias, la poca importancia que ha llegado a tener Dembélé en el FC Barcelona. Llegó por 150 millones, se va por 50, de los cuales tú ingresas 25. Ingresas 25. Y además, el año pasado, cuando le tocaba renovar, que estaba también pendiente de si se iba al PSG o no, Mateu Alemán y Laporta estaban diciendo que si Dembélé no renovaba, se iba a quedar en la grada toda esa temporada. Porque no podía ser que un jugador estuviera... Vamos, lo que está pasando con Mbappé en el Paris Saint-Germain, pues no iban a permitir que un jugador del Barça estuviera cobrando y que si no quiere renovar y teniendo en cuenta que se iba a ir gratis, pues iba a pasar todo ese año en la grada. Entonces, Dembélé esas cositas se las apuntó, obviamente. Y una vez sí que acepta renovar, cambiando todo el contrato, ya vimos la prima que fichó, el salario anual que tenía y demás, una vez sí que renueva, entonces se convirtió en Balón de Oro. Y dijo Mateu Alemán que era el mejor extremo del mundo, dijo Laporta que podía ser mejor que Mbappé, Xavi también repitió lo de que era el mejor del mundo, el mejor extremo del mundo, y claro, Dembélé dice, ¿qué pasa? Que simplemente una semana después, solo por el hecho de haber querido renovar, ya no estáis mandando a todos vuestros perros de presa a la prensa para que me pongan a parir, y ahora porque he renovado ya soy el mejor. Bueno, pues Dembélé lo que hizo fue apuntarse todas esas cositas, y ahora cuando ha llegado el momento ha dicho, uy, que quedan 3 o 4 días para que se acabe, no, mentira, perdón, que es el último día para activar mi cláusula de salida por 50 millones, pues mira, yo envío una carta al Barça y digo que me voy. Ahí automáticamente tenía, según el contrato y según estamos viendo, 5 días donde esa cláusula seguía activa
y él tenía 5 días para negociar con el PSG. Por lo cual, el PSG acaba pagando 50 millones al Barça por Dembélé, aunque son 25. El jugador consigue lo que quiere y ya no solo consigue lo que quiere, que es irse al PSG y cobrar mucho más, sino que encima se ha reído del club, porque el club tenía hasta el 31 de julio 50 millones de euros de cláusula. A partir del 1 de agosto, 100. Pues él cogió y con sus santas narices dijo, pues yo el 31 lo activo y ahora me quedan 5 días más. Esto en cuanto al jugador. Que yo entiendo que se ha reído y bastante del Barça, sobre todo en este último tramo de su etapa como culé. El Barça, vamos a ver cómo reacciona, porque insisto, si lo que cuenta TV3 es verdad, tiene un bloqueo importante a la hora de fichar e inscribir jugadores. Recordemos que Íñigo Martínez, Gundogan y demás, los nuevos fichajes, si no están inscritos el día 12, cuando empieza la liga, podrían decidir abandonar el club, podrían decidir, no es que se vayan a ir, podrían decidirlo porque está esa cláusula en su contrato, así que el Barça tiene ahora un marrón bastante curioso, que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días, pero que os digo, y aquí, seguidores del Madrid, no lancemos las campanas al vuelo, no va a pasar nada, seguidores culés, estad tranquilos porque esto se va a arreglar, como se ha arreglado en los últimos años, y si no, Tebas ya cambiará las normas, pues para que se pueda arreglar. ¿Qué sucede en cuanto al Paris Saint-Germain? Porque el Paris Saint-Germain todavía estamos a vueltas con el tema Mbappé, que ahora voy a intentar no tocar mucho, pero porque eso va a ser en otro vídeo, si sucede algo. En cuanto al Paris Saint-Germain, bueno, pues en cuanto al Paris Saint-Germain, tiene a Dembélé por 50 millones, parece ser que también está hecho el fichaje de Gonzalo Ramos del Benfica por 85 millones, aunque creo que son 60 y los otros 15 son, o los otros 25, perdón, son en bonus, o 60 o 70 eran fijos y el resto hasta 85 eran en bonus, y también parece ser que tendría hecho el fichaje de Kolo Muani, aquel jugador francés que falló la ocasión en la final del Mundial. Bueno, bromas aparte, la verdad es que ha hecho una muy buena temporada, y parece ser que también, a cambio de 75 millones, va a recalar en el Paris Saint-Germain. Todo esto suma como un total de 230 o 250 millones, algo así, que sumado a lo que ya viene gastando, que creo que habían sido unos 120, 130 gastados hasta hace un par o tres de días, la verdad es que la suma de dinero aquí se va a más de 400 millones y si el PSG pues no tiene ventas, pero bueno, que eso está un poco relacionado con el tema Mbappé. ¿Por qué quería hablar aquí del Paris Saint-Germain? Porque su entrenador, Luis Enrique, fue el máximo valedor del fichaje de Dembélé, ha sido él el que lo ha pedido, pero que ahora ha salido el rumor de que Luis Enrique podría abandonar el PSG. Yo aquí lo veo difícil. Lo veo difícil por muy Luis Enrique que sea, por mucho carácter que tenga y por mucho que no se estén cumpliendo algunas de las cosas que quizá él pidió. Porque parece ser que el ex seleccionador español estaría molesto por la situación de Mbappé, que todavía sigue en el club y no se sabe lo que va a pasar. Yo aquí creo que él sí que lo sabe perfectamente, pero aquí se está vendiendo humo para meter un poco de presión al club. Y la otra noticia que parece ser que por la que podría estar bastante molesto es por la más que segura salida de Luis Campos. Ya sabéis que es Luis Campos, director deportivo a tiempo parcial, director deportivo freelance del Paris Saint-Germain, y que, bueno, le habrían encomendado el trabajo de convencer a Kylian Mbappé, al final no ha sido así, y algunos fichajes que quizá él no había pedido o él no había estado negociando y que parece ser que sí que van a llegar al club. Pero bueno, también os digo, la noticia de que Luis Campos podría salir del PSG viene desde hace cuestión de un mes y algo, o más, y Luis Enrique ya lo sabía. Luis Enrique ya lo sabía. Así que bueno, así está la situación de Dembélé y también la del Barça. Ah, por cierto, un tema que ya se me iba a pasar y sabéis que lo tengo ahí porque ya también publiqué un vídeo hablando de esto, o parte del vídeo era hablando de esto, nuestro querido Fabrizio Romano. ¿Qué ha hecho Fabrizio Romano? Pues una vez más, solo habla de esos 50 millones de Dembélé, te dice que la principal parte va para el Fútbol Club Barcelona, pero no te dice cuánto va para para Dembélé, perdón, tengo yo el día, para Dembélé, y lo único que nos explica es que va a cobrar 20 millones de euros al año, que es algo que beneficia al Barça, por supuesto. Ya sabemos que Fabrizio Romano parece ser que está a sueldo del Barça o de Jorge Méndez, y claro, si sabemos que Dembélé está cobrando 10-12 en el Barça y se va al PSG para cobrar 20, pues así queda de pesetero
de cara a la afición culé, y Fabrizio Romano cumple con su cometido, que es lavar la imagen y por supuesto tenerla siempre aquí bien altita, la del Barça y la de la portada. Y ahora sí, nada más, os dejo que tengo mudanza y mañana seguramente se haya el vídeo desde la casa nueva, por supuesto sin nada que preparar, pero sí desde un sitio nuevo. Así que nada, nos vemos ya mañana en el siguiente vídeo, ahora sí, hablando del Madrid, y ya veremos si con la camiseta del Arsenal, con la del Español o con una del Sunderland que también tengo por ahí. ¡Que vaya bien!